el grupo 3, de la cual también soy integrante, vamos a exponer el primer capítulo del libro, bueno, el libro 3, conjuntos convexos, propiedades, vamos a hablar también de conos. Yo voy a dar una pequeña motivación, o sea, y dar las intuiciones generales de cómo así es que en un curso de optimización o por ejemplo, en temas de negociación, se introducen los conceptos de conjuntos convexos, ¿no? El ejemplo que voy a dar a continuación, y de hecho el que cita el libro, es una dinámica de negociación. Ustedes saben que las negociaciones se ven mucho en el día a día, ¿no? Los programas de televisión tipo El precio de la historia, en la que se negocia precios de artículos, en Shark Tank, si es que han visto ese programa de México y Colombia, en el que básicamente los emprendedores van a negociar porcentajes de la empresa a cambio de una inversión de dinero, ¿no? Hay negociaciones cuando se sientan en diálogo a conversar las autoridades, por ejemplo, de San Marcos, con los alumnos, buscando algún tipo de consenso. Y el libro comienza citando un ejemplo súper básico de dos niños. Uno tiene unas gafas de sol, el otro un conjunto de libros, y a nivel económico las gafas de sol cuestan más. Sin embargo, cuenta pues este autor de que al final de la negociación resulta que el niño que tenía las gafas de sol termina cediendo sus gafas, intercambiándolas por los libros y además abonando un monto adicional, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿cómo así? ¿Es que el niño tenía escasas habilidades de negociación? Esta pregunta digamos, ¿qué es lo más justo o cómo llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos y sea más o menos justo? Es una pregunta que se hicieron muchos matemáticos, entre ellos John Nash, ¿no? De la película Mente Brillante. Y llegaron, de hecho, ya más adelante mi compañero Axel va a citar el teorema de Nash. Nash le preguntó, asumiendo que las habilidades de negociación no entran en juego, es decir, todo es objetivo, solamente matemáticas, entonces, ¿qué criterios se debería seguir para llegar a un acuerdo que nosotros podamos considerar justo? Entonces, siguiendo más o menos este ejemplo, lo vamos a aterrizar en este caso. Son dos personas, Alice y Bob, que tienen, Alice tiene un bate y también una caja, y Bob tiene una pelota. Para ellos, la utilidad de estos objetos no es la misma, ¿no? Varía. Por ejemplo, el que Alice tenga un bate para ella representa una utilidad de 1 y para Bob de 2. Para Alice tener una caja tiene una utilidad de 2 y para Bob también. Y para Alice la pelota le es más útil que a Bob, que no le es tan útil, ¿no? Solamente tiene una utilidad de 1, ¿no? Entonces, en este escenario inicial nosotros nos podemos dar cuenta, Alice tiene el bate, tiene la caja, pero no tiene la pelota, ¿no? Que sí tiene Bob. Y nosotros podemos sumar, ¿no? Las utilidades al final, ¿no? Acá, por ejemplo, caja más bate da una utilidad de 3. Y para Bob, que solamente tiene pelota y él solamente le representa 1, entonces tiene utilidad 1. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿de qué manera Alice y Bob se podrían intercambiar estos objetos de tal manera que ellos tengan la mayor utilidad? Y lo más, digamos, la transacción más cavernícola que se nos pudiera ocurrir es, nos intercambiamos todo, ¿no? Es decir, Bob le dice a Alice, dame tú el bate y la caja y yo te doy mi pelota, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Al hacer esos intercambios, podemos notar que, ¿no? Obviamente Alice le dio a Bob el bate, le dio la caja y Bob la pelota. Vemos que las utilidades de ambos han incrementado, ¿no? Originalmente Alice tenía 3, ahora tiene 4 de utilidad, y Bob, que originalmente tenía 1, ahora tiene 4. Entonces uno diría, oye, esto pinta bien, al final los dos hemos salido ganando, es un ganar-ganar. Pero hay algo que no parece justo, ¿no? Si se dan cuenta, Alice solamente se benefició con 1, de 3 pasó a 4. En cambio, Bob pasó de 1 a 4, ¿no? Entonces, esta transacción
si bien es cierto, los benefició a ambos, pero no parece del todo justa, ¿no? Otra cosa que podríamos intentar, por ejemplo, es decir, ok, digamos que no intercambiemos todo, digamos que está bien, Bob le dice, me das tu bate y yo te doy la pelota, y Alice le dice, en vez de darte yo la caja entera, te doy la mitad nomás. Es decir, te doy como un 50% de probabilidad de darte la caja, ¿no? Entonces, si lo analizamos con ese escenario, entonces tendríamos, ok, Bob se queda con el bate, Alice se queda con la pelota, y respecto a la caja es como que se lo dividiera, ¿no? Mitad, mitad. ¿Y qué está pasando acá? Si nosotros sumamos las utilidades, ¿no? Acá tenemos 1, 5, acá tenemos 5, entonces tendríamos que Alice tiene ahora sí una utilidad de 5 y Bob está de 3. Esto parece ser más justo, y de hecho es lo más justo, porque si se dan cuenta, Alice pasó de 3 a 5 y Bob de 1 a 3, ¿no? Entonces ambos han incrementado en 2 su utilidad. Entonces, de manera intuitiva podríamos decir que esta es una negociación la más justa, ¿no? Y justamente el propósito de este estudio, el estudio de este capítulo, es modelar o establecer ciertos criterios para llegar a este tipo de acuerdos que consideramos justos. Entonces, luego de haber brainstormeado hasta ese punto, a uno se le ocurriría, ¿y qué pasaría si a la probabilidad de hacer una transacción entre Alice y Bob por el bate, digamos, la probabilidad de que Alice le transfiera el bate a Bob sea de P1, y así mismo, ¿no? La probabilidad de que Alice le transfiera la caja a Bob le vamos a llamar P2, y la probabilidad de que Bob le transfiera la pelota a Alice sea P3, ¿no? Estableciendo eso, o sea, dándose esa probabilidad justamente de intercambio, tendríamos este nuevo vector de aquí. A ver, para explicarles de qué va este vector. Ojo, esto de aquí no se trata de la utilidad esperada. Se trata, este vector de aquí representa la diferencia entre la utilidad después de haber hecho la transacción menos la utilidad que yo tenía al inicio, ¿no? Es como decir que es la rentabilidad, si queremos ponerle una palabra. Entonces, lo que este vector está expresando en realidad es esta diferencia, ¿no? De 5 menos la utilidad inicial, que es 3, ¿no? Luego el 3 con la utilidad inicial que era 1. Entonces sería más o menos, en este caso teníamos 2,2 y aquí tendríamos, creo que tendríamos 1,3, ¿no? Entonces sería. Entonces, eso es lo que representa este vector. Y si nosotros llevamos esto, justamente vamos a modelar más adelante el conjunto de estos vectores, al conjunto de estos vectores le vamos con el par, el origen, digamos, el origen le vamos a llamar cuando nosotros no hacemos ninguna transacción, ¿no? Como que el libro le llama el punto de desacuerdo, o sea, no llegamos a ningún acuerdo. A ese par, más adelante, nosotros le vamos a dar el nombre de oportunidad de negociación. Y al conjunto de estos puntos, le vamos a llamar el conjunto de negocios posibles, ¿no? Entonces, esto de aquí se traduciría en cada uno de estos puntitos, ¿no es cierto? Formarían este conjunto de acá, el conjunto F, ¿no? Entonces, es justamente el conjunto de vectores, ¿no? En R2, estos de aquí, como son probabilidades, oscilan entre 0 y 1, y el new, este vector, el punto de desacuerdo, que es el origen, ¿no? O sea, ese es el punto en el que, pues, ni Alice ni Bob quieren intercambiar, ¿no? Entonces, ya tenemos ahorita un nuevo conjunto, y como hemos dicho, al par, al conjunto F y al new, nosotros queremos, más adelante lo vamos a llamar oportunidad de negociación. Aquí nos enfrentamos a dos conceptos que cita el libro, ¿no? Que aparecen de manera natural.
El primer concepto, o la primera pregunta que uno podría hacerse es si este conjunto, así definido, es un conjunto compacto, ¿no? Y bueno, al tratarse de dimensión finita, basta que sea cerrado y acotado, ¿no? Está acotado, sí, claramente, ¿no? Porque cualquiera de estos vectores, nosotros los podemos, digamos, si tomamos la medida, va a ser menor que un m, ¿no? Está claramente que está acotado. Y que sea cerrado, pues sí, implica el hecho de que para cualquier sucesión de puntos, en este caso de R2, que esté contenida en F, el límite de esa sucesión tendría que estar en F, ¿no? Y eso claramente también esto no lo vamos a probar, pero a nivel de división geométrica, vemos que este conjunto sí es cerrado, ¿no? El límite va a estar justamente también contenido en F. Entonces, ¿es compacto? Sí, ¿no? Está cerrado y acotado. La otra pregunta que uno se hace es convexo, ¿no? Por cursos anteriores, o bueno, quien también ha llevado electivo, recordemos el concepto, a ver, formalmente ya se va a definir, ¿no? Pero a nivel de intuición, básicamente, decir que un conjunto es convexo es tomar dos puntos cualesquiera del conjunto y el segmento que los une va a estar también dentro del conjunto, ¿no? Entonces, este conjunto, pues sí es convexo, igual este también. Aquí no, porque tomando estos dos puntos, este segmentito de aquí ya se sale, ¿no? Igualmente para este conjunto de acá, e igual también para este, ¿no? Esta parte de acá ya es que malogre, digamos, que haga que este conjunto ya no sea convexo. Aquí tenemos digamos, una demostración formal de la convexidad. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es tomar un B y un W en F, aquí, y estamos demostrando que el segmento que los une, o sea, tomando aquí un punto B y un W aquí, el segmento que los une va a estar contenido en F, ¿no? En realidad esto de aquí solamente es álgebra, ¿no? Son operaciones, no es tan complicado. Entonces, aquí estamos teniendo la convexidad. Perdón, acá es donde tenemos la convexidad. Entonces, ya hemos visto que ¿qué estamos viendo aquí? ¿No? Hemos visto que cada punto en F representa la diferencia de la utilidad esperada, es decir, la diferencia, o sea, la utilidad esperada después de hacer la transacción menos la utilidad inicial, ¿no? Cada punto de esto representa eso, tanto para, la primera coordenada sería para Alice, y la segunda coordenada es la utilidad, o digamos, la rentabilidad de Bob. Entonces, eso sería el F. Y estamos viendo de que no importa, o sea, dada dos escenarios, cualquiera de dos escenarios posibles, si nosotros unimos un segmento, cualquiera de esos puntos que están dentro del segmento también es otro escenario. Básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Ok, entonces, hace falta también, como ya había hablando antes, la oportunidad de negociación se define como el par este F, que viene a ser un conjunto convexo en R2, y B, que es el punto de desacuerdo, ¿no? En este caso, nosotros habíamos citado acá el origen, ¿no? 0, 0. F llamado al conjunto de todas las negociaciones permitidas y un punto B que pertenece, llamado el punto de desacuerdo. Entonces, se supone que existe un punto W que está en F, para el cual W es mayor que B, ¿no? Lo que dice esto es que debe haber algún tipo de negociación en el cual ambos nos convenga que no hacer nada, ¿no? Debe haber alguno, eso es lo que estamos estableciendo. Entonces, vamos a considerar
todas las reglas phi que asignan a cada oportunidad de negociación un elemento phi de f, b. Esto de acá, este elemento es otro elemento en f en realidad. Entonces, aquí nosotros nos saltan o queremos llegar a algún tipo de consenso de cómo debería ser esa regla. Todavía no la queremos calcular, pero al menos queremos establecer criterios para que esa regla sea considerada justa, ¿no? Y justamente vamos a citar cuáles serían esos 3 criterios. Lo primero que nosotros querríamos es que para cada oportunidad de negociación, en el caso, nosotros acá teníamos el caso de Alice y Bob, ¿no? De intercambiar. No existe un X que pertenezca al F para el cual X sea mayor que la regla, ¿no? Que el resultado de esa regla. Lo que está diciendo aquí es que básicamente, si hubiera otra negociación que supere lo que me arrojó la regla, pues tomaríamos esa, ¿no? Entonces quiere decir que la regla, en otras palabras, lo que está diciendo es que la regla, una regla justa es aquella donde ambos maximizáramos nuestra utilidad, o bueno, nuestra rentabilidad, ¿no? El criterio 2 de la regla dice, para cada 2 oportunidades de negociación, E, B y F, B, para las cuales E está incluido en F y phi de F, B pertenece a E, se tiene que phi de EB es igual a phi de F de B. A ver, esto de aquí lo que nos está diciendo es, imaginemos que tengamos 2 escenarios muy parecidos, ¿no? Nosotros tenemos acá el escenario de Alice y Bob. Digamos que tenemos otro escenario bastante parecido con la salvedad de que el conjunto D está incluido en F. Y la solución de F, de la regla, o sea, la solución de la regla más grande, vamos a ver, ¿no? Pertenece a la chiquita. Entonces quiere decir que la solución de la grande también es solución de la chiquita. Eso es lo que está diciendo. Básicamente que si nosotros aquí en F tengamos otro conjunto E también, está dentro de F. Entonces, si nosotros empezamos a quitar puntos, ¿no? Que no son la regla, es decir, no es la solución óptima. Si le quitamos, no va a pasar nada. Básicamente es lo que dice. Si le quitamos esos puntos, no pasa nada, ¿no? Igual la solución va a ser la misma. Y la parte 3 es, si se puede generar una oportunidad de negociación f, b mediante transformaciones de las 2 funciones de utilidad del tipo versus i igual a este vector de acá, ¿no? Esto aquí de repente es poco, hay mucha lírica en forma simétrica en el sentido de que RC pertenece. Ok, todo esto de acá, lo que en realidad está diciendo es que si tuviéramos una oportunidad de negociación en el cual mi capacidad de negociación es la misma que la de bueno, no vamos a llamarle mal, sino la del otro participante, entonces lo más justo sería que ambos obtuviéramos la misma utilidad, ¿no? En el caso de Alice y Bob sería, pues, que si Alice tuviera un bate, una caja y una pelota, y Bob tuviera lo mismo, y para cada uno de ellos el tener esos objetos representará la misma utilidad, entonces lo más justo sería que después de una negociación, ambos obtuvieran la misma utilidad, ¿no? Eso es lo que
básicamente lo que está diciendo el criterio 3. Entonces, así hemos nosotros establecido cuáles son los criterios para lo que nosotros consideramos una regla justa. Y la otra pregunta que nosotros podríamos hacernos es si esa regla justa, esa mágica regla, existe, y si existe, existen varias o es única, ¿no? Y bueno, justamente para respondernos esas preguntas, Axel sería el que va a continuar esta exposición.